El invitado José González, deseoso de contactarse con nosotros y nosotros también con él porque es un investigador de la Universidad de Miami y tiene información valiosa de esta vacuna, de este laboratorio tan familiarizado a usted que es Moderna. Doctor José González, qué gusto saludarlo. Buenos días. Buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Sí. Mabel Huertas, Mauricio Fernandini y yo, Elmer Huertas, lo escuchamos, doctor, qué gusto de saludarlo. Usted trabaja en Miami, ¿cuál es su participación en el estudio de Moderna? ¿Qué es lo que usted hace, doctor? Sí, yo soy investigador del estudio de Moderna aquí en la Universidad de Miami. Estoy en la especialidad de enfermedades infecciosas del Jackson Memorial Hospital y en la Universidad de Miami. Qué interesante. ¿Cuántos pacientes han reclutado para el estudio? Voluntarios. Aproximadamente hemos contribuido con 200 pacientes aquí en la universidad. 200, qué interesante. ¿Desde cuándo tiene esta posición laboral? Aquí en la Universidad de Miami me desempeño como, sobre todo, educador, médico asistente y también investigador desde hace 5 años. Fíjese los puentes que tenía el gobierno peruano con tantos profesionales en el mundo para acercarse a los laboratorios. Exacto. Doctor, en los 200 pacientes que han ustedes tenido, y supongo obviamente que tiene acceso a los datos, ¿qué nos puede decir de la vacuna de Moderna en estos 200 pacientes? ¿Cuál es la experiencia? ¿Han habido qué efectos secundarios, por ejemplo? ¿Qué es lo que nos puede comentar al respecto? Sí, definitivamente los datos se han conocido el día de ayer, no solamente de estos 200 pacientes, sino en una forma general, y se han dado a conocer sobre todo en esta discusión de 8 horas del Comité Consultivo Independiente de la FDA, también con representantes de Moderna y también representantes de la comunidad. Y en base a estos datos sabemos ahora que la eficacia de la vacuna de Moderna llega a 94%. Y uno de los datos muy interesantes de esta vacuna es que posiblemente protege contra la infección asintomática. Es así que los datos de forma objetiva nos están sugiriendo que posiblemente haya una reducción del 63% de este tipo de infección asintomática, lo cual es muy esperanzador porque también nos podría decir que se podría cortar esta propagación comunitaria del virus. Estos datos son únicos, no ha sido presentado todavía por Pfizer, tal vez los próximos 2 meses también tengan datos de este rango, pero al menos esta es la novedad que está presentando Moderna. Y con respecto a los efectos adversos... perdón, doctor. No, siga, por favor. Sí, con respecto a los efectos adversos, es una vacuna que tiene un alto perfil de seguridad. Existen efectos adversos catalogados en su mayoría como leves o moderados, muy pocos efectos adversos severos, menos del 1% para la vacuna de Moderna, y ningún efecto adverso serio. Así que concluimos, en base a estos datos, que es una vacuna que tiene un alto perfil de seguridad. Doctor, explíquele a nuestros oyentes, por favor, qué significa eso de prevenir la infección asintomática y por qué es importante. Sí, hay que destacar que la mayoría de los estudios, ensayos clínicos, están orientados a prevenir la infección sintomática por coronavirus, enfermarse, evitar la enfermedad por coronavirus. Muy pocos de ellos están evaluando la infección asintomática. Me refiero con ello estar colonizado, tener el virus, pero no desarrollar ningún síntoma. La implicancia de esto es que a pesar que sabemos ahora que existe un alto porcentaje de pacientes asintomáticos, probablemente 40, incluso se describe hasta 60% de personas que tienen coronavirus, tienen infección asintomática, lo cual lo hace peligroso, porque ellos son los principales propagadores de la infección a nivel de la comunidad. Así que sería muy importante tener una vacuna que pueda prevenir esta colonización o infección asintomática en las vías respiratorias para cortar esta propagación comunitaria. Es así que tenemos ahora vacunas como la de Moderna que pueden actuar a este nivel. Qué fabuloso. Doctor, sabemos que ya la vacuna de Pfizer se está administrando en los hospitales. ¿Usted ya se vacunó? Sí, hace 2 días recibí la primera dosis de la vacuna de Pfizer. ¿Y que él sintió algo? Más allá de un ligero dolor en el brazo, todo dentro de lo normal, ningún efecto adverso, y al momento ya no tengo nada de dolor, así que todo normal. Fabuloso. Muy bien, entonces le sacó la vuelta a su vacuna. Usted investiga para Moderna y se puso la de Pfizer. Bueno, como usted sabe, doctor, aquí en Estados Unidos en realidad formamos parte no solamente de una investigación, sino podemos formar parte de muchas investigaciones al mismo tiempo. Y yo creo que el principal mensaje, si me permite, doctor,
es justamente las vacunaciones públicas, y la manera rápida de hacerlo, independientemente de la vacuna, es crear conciencia en la población para decirles que es una vacuna segura y que no tienen que tener miedo a la vacunación. Es por eso que mis colegas, toda mi universidad, se vacunó con la vacuna de Pfizer. Fabuloso. Pues felicitaciones, doctor. Muchísimas gracias por su tiempo. Sé que tiene que hacer, no se puede quedar un bloque más con nosotros. Felicitaciones por ser investigador, por ser peruano, por haberse puesto la vacuna, por ser un ejemplo. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Quizás lo podemos comprometer un bloque más, doctor. Doctor, ¿se puede quedar un bloque más? Está bien. Ay, sí. Me dijeron que no. Nos despedimos del doctor. Lo había despedido antes. Regresamos entonces después de la pausa, Mauricio Mabel, con el doctor González. No se Gracias, doctor. Seguimos en Encendidos con Mabel Huertas, el doctor Elmer Huerta y el doctor González, un peruano que desde hace 5 años vive en Estados Unidos. Es un profesor en la Universidad de Miami y además es un científico investigador vinculado al laboratorio Moderna que empieza ya su vacunación, con lo cual ha sido muy enriquecedor escucharlo. Y en nuestro país, doctor González, si me permiten, Mabel y el doctor Huerta, ha aumentado el número de peruanos que no se quieren vacunar. Antes de que empiece la vacunación era mayor el deseo de vacunarse y conforme pasan los días la gente va cogiendo desconfianza porque consideran que hay un periodo muy acelerado de creación de vacuna, que se está yendo contra el tiempo y prefieren, a pesar del riesgo que hay de contraer el coronavirus, esperar y ver reacciones. ¿El temor de la ciudadanía, de alguna manera, con el procedimiento científico, tiene sustentación? ¿Han ido muy rápido en su afán de salvar a la humanidad? Sí, yo creo que es algo muy comprensible que la población tenga cierto temor ante algo nuevo, pero lo que podríamos decirle desde el punto de vista de la ciencia es que se han respetado toda la integridad de los ensayos clínicos de todas las vacunas y también hemos seguido todos los parámetros internacionales, por lo cual podemos decir que todo se ha respetado de una manera muy adecuada. Y yo creo que también hay cierta duda sobre la seguridad de la vacuna. Y hay que recordar que estas vacunas tienen por lo menos 2 meses de seguimiento para evaluar seguridad, sobre todo el perfil de seguridad de estas vacunas. Y existen muchos mecanismos regulatorios, aquí en Estados Unidos sobre todo, la FDA, la CDC, ayer se hizo una discusión de aproximadamente 8 horas con científicos muy renombrados, y en base a eso se ha concluido que se tendría que aprobar el uso de emergencia de la vacuna de Moderna. Así que yo creo que todos estos mecanismos regulatorios, la integridad de los ensayos clínicos deben crear mucha confianza en la población. Doctor González, y si pudiésemos esquematizar cuáles son las diferencias entre la vacuna de Pfizer y Moderna para que todos estén bien enterados. Sí, en realidad ambas vacunas se fundamentan en la tecnología del ARN mensajero y tienen muchas similitudes en cuanto a eficacia, ambas una eficacia aproximadamente del 95% y también el mismo perfil de seguridad, muy seguras para ambos, pero tienen ciertas peculiaridades que las hacen distintas. Por ejemplo, en la vacuna de Pfizer necesitamos 2 dosis con 21 días de separación. En la de Moderna también son 2 dosis, pero la separación es de 28 días. Ahora, si hablamos de la estructura, el componente lipídico, la capa lipídica que envuelve al ARN mensajero, es distinta en Moderna si la comparamos con Pfizer. Y tal vez una de las otras propiedades que la hacen de repente más atractiva la vacuna Moderna es la conservación en temperaturas de frío. Para Pfizer sabemos que requerimos una temperatura extrema, hasta de menos 80 grados centígrados para su almacenamiento y transporte. Esto no lo tiene Moderna. Yo creo que en este sentido sería más adecuado, de repente más eficiente una distribución, ya que la cadena de frío es de menos 20 grados centígrados. Y una vez que llegan a los centros de salud, podrían mantenerse en 2 a 8 grados centígrados hasta 30 días. Así que estas son las principales diferencias, pero en cuanto a seguridad y eficacia, ambas vacunas son igual, yo diría, muy similares. Qué bueno. Doctor, y otra diferencia es que la vacuna de Moderna tiene 100 microgramos del ARN mensajero, mientras que la vacuna de Pfizer solo tiene 30, ¿no? Esa también es una diferencia importante y tiene quizá que ver con esa protección de esa grasita que le ponen, que son nanopartículas. Pero yo le pregunto, doctor, usted que ya se puso la vacuna y todo, ¿le preocupa, y más que le preocupe a usted, para que nuestros oyentes se disipen un poco esa duda que puede surgir, debe preocuparle a la gente
el hecho de que se estén produciendo desmayos con la vacuna de Pfizer, que 2 personas allá en Estados Unidos han demostrado reacciones alérgicas severas. ¿Cómo es que es este proceso de descubrir efectos secundarios en una vacuna que ya está usándose? Son definitivamente efectos adversos que se van a ver en una fase 4 de la vacunación, que prácticamente se le denomina así cuando se ofrece a la población general. Hay que recordar que a pesar de que tenemos muchos pacientes enrolados en los estudios, ensayos clínicos, cuando se ofrece esta vacuna a la población general, hablamos de millones de personas y se espera ciertos efectos adversos que no se detectaron en los ensayos clínicos. Pero hay que también resaltar que estos efectos adversos han sido aislados. 2 pacientes en el Reino Unido, 2 pacientes aquí en Alaska, y fueron personas, sobre todo las del Reino Unido, que tenían este historial de anafilaxis. Es así que estas personas tenían esta propensión a desarrollar efectos adversos de tipo alérgicos con cualquier medicina o cualquier vacuna. Así que era esperado. Aquí en Alaska no se produjo lo mismo, pero al momento la información que tenemos es que estos pacientes se han recuperado completamente y no han tenido mayores consecuencias de esta reacción. Yo creo que simplemente hay que monitorizar bien a los pacientes. Y una de las recomendaciones que ha dado la CDC es que después de administrarse la vacuna tiene que haber una observación de aproximadamente 30 minutos para poder detectar estos efectos adversos. Yo no creo que esto signifique que tengamos que tener miedo a la vacuna. Yo creo que son efectos aislados y es esperable que se presente en la población. Doctor, aprovechando que está tan familiarizado con la vacuna de Moderna, porque ha trabajado allí y nos habla de una diferencia de 28 días entre la primera y segunda dosis, a diferencia de Pfizer, que tiene 21 días entre la primera y la segunda. ¿Se puede saber cuánto tiempo quedo inmune después de recibir la segunda dosis? En el supuesto caso que yo decida vacunarme con una de Moderna, el doctor Huerta es voluntario de Moderna, lo recuerdo a cada momento, ¿no? ¿Y yo cuánto tiempo voy a quedar inmune? ¿Eso se puede saber en este momento? Al momento no tenemos la duración precisa, pero tenemos opiniones de expertos. Tanto el doctor Slawi, el doctor Offit se han expresado con respecto a la duración de la inmunidad y creemos que posiblemente sea mayor de 1 año, incluso 2 o 3 años después de la vacuna. Pero esto se tiene que analizar también en los ensayos clínicos. Hay que recordar que existe un seguimiento de por lo menos 2 años luego de administrarse la vacuna y esta respuesta definitivamente va a tener, esta interrogante va a tener definitivamente una respuesta muy pronto. Doctor, tengo una preguntita. Ya tenemos entonces una aprobada, Pfizer, una por aprobarse ya por la FDA ayer y que este domingo va a quedar definitivamente aprobada, la de Moderna. ¿Cuál es la próxima en la lista? ¿Es la de Johnson & Johnson la que viene para febrero o marzo? ¿Cuál es la próxima y qué características tiene? Sí, yo creo que la próxima es Johnson & Johnson y justo han anunciado que el día de hoy han completado el enrolamiento de todos los pacientes en su fase 3, así que esperemos que para el próximo año, posiblemente a los primeros días de febrero, estén liberando o anunciando los resultados preliminares de ese ensayo clínico fase 3. Esta es una vacuna distinta, digamos, utiliza otra tecnología, utiliza el vector adenovirus, es el adenovirus 26 con replicación deficiente, y de esta manera, y una de las ventajas posiblemente que ofrece con respecto a las vacunas que hemos tenido hasta ahora es que es solamente una sola dosis. Así que tenemos también mucho optimismo y mucha esperanza por este tercer tipo de vacuna que viene muy pronto. Qué interesante. Mabel, sí. No, nada. Sigo pensando en estos países como, no sé, Estados Unidos, Reino Unido, Chile, España, Italia, que ya comenzaron con la vacuna. México. Y cuán lejano todavía lo vemos nosotros aquí en Perú, ¿no? Escuchaba esta mañana, Mabel, en la ampliación de noticias que alguien se le ha caído la pelota, a alguien se le ha escapado la tortuga, como dice, porque parece que el mecanismo, el papeleo, como se dice, para tener la vacuna en Chile era el mismo en Perú, pero alguien no ha firmado. Alguna oficina de la Cancillería, el Ministerio de Salud, no sé en dónde, no ha firmado los papeles que sí Chile firmó. Y Chile ya tiene sus 10.000 dosis de Pfizer y el Perú no la tiene. Yo creo que allí deberíamos poner la investigación. ¿Quién
a quién se le escapó la tortuga en este proceso. Pero tienes toda la razón, Mabel, nos da muchísima dolor de corazón que no lo tengamos, porque el papeleo no se ha hecho simplemente. Doctor, entonces, muchísimas gracias ahora sí por haber estado con nosotros, de verdad. Gracias nuevamente, le doy la gracia por ser investigador, por ser peruano, por haberse puesto la vacuna, por ser un ejemplo para que mucha más gente se la ponga. Le deseamos la mejor de las suertes. Muchísimas gracias al doctor José González, especialista en enfermedades infecciosas de la Universidad de Miami. Gracias, doctor. Gracias, Hasta luego, ha sido un gusto. Y gracias, doctor Huerta. Hasta una